Bueno, aquí estamos nuevamente para juntos crecer en nuestra fe, juntos crecer edificándonos a través de la palabra del Señor. En esta ocasión quisiera compartirles la historia de un hombre llamado Nehemías. Este hombre que era un hebreo, pero que probablemente había nacido o creció, si se fue muy chico, cuando la deportación a Babilonia. Sabe que Israel estuvo prisionero por 70 años y pues muchos que se habían ido niños crecieron allí. No sabemos de Nehemías si nació allá en la deportación o se fue muy pequeño. Lo que nos dice su libro, que así se llama, él está ahora, ya es un adulto, es una persona adulta y tiene un buen trabajo, está muy cerca del rey, dice que era copero del rey, es decir, una persona de mucha confianza que preparaba los banquetes, el vino, protegía de esta manera también la vida del rey. En fin, un hombre de mucha confianza y un trabajo también muy hermoso, muy importante. Sin embargo, recibe una visión, le llega una carga en su corazón por lo que estaba pasando en Jerusalén. Jerusalén estaba destruida, Jerusalén estaba quemada, las puertas, en ruina el pueblo, y él anima al pueblo, hace todo un plan. Debemos de leer todo el libro para poder ver la historia. Los anima, hace el viaje y empieza la reconstrucción del muro, que era un muro grande que protegía las ciudades. Y empezó la tarea, los convenció, los animó y empezaron a construir. Pero no fue fácil. Ellos tuvieron ataques, tuvieron crítica, tuvieron burla. Cuando uno se propone hacer algo grande, bueno, y sobre todo para Dios, créame, siempre vamos a tener oposición. Siempre vamos a tener personas, situaciones que no van a ser fáciles. Entonces, aquello que empezó con entusiasmo, la construcción, en cierto momento la crítica, las amenazas de muerte empezaron a hacer efecto en el corazón del pueblo y llegó un momento que el pueblo se desanimó, pero algo sabio que hizo Nehemías es que paró el trabajo porque el pueblo estaba desanimado y a veces es sabio parar. Hoy, bueno, estamos en nuestras casas, estamos pasando una pandemia mundial y esto traerá algo positivo. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. Y en medio de esta situación, créame, va a haber algo bueno para usted y para mí, porque confiamos en las promesas de Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Rápidamente, ¿qué hizo para volver a animar al pueblo? Se había cansado, dice que el escombro era mucho, lo que quiere decir que ya los problemas lo veían muy grande y habían perdido la visión que los llevaba, que era la construcción del muro. Se había obstruido su visión por la situación del cansancio físico, pero sobre todo de la opresión de los enemigos. Pero Nehemías hizo por lo menos, 5 cosas. En el capítulo 4, versículo 9, dice que Nehemías: oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué es lo primero que hace con el pueblo? Los guía a orar. Es una de las primeras cosas que debemos hacer cuando pasamos situaciones fuertes, problemáticas: orar al Señor, animar a mi familia a orar a Dios, porque créanme, lo que estamos viviendo nos va a orillar a que le busquemos más y que como familia estemos más unidos orando al Señor. En segundo lugar, dirigió su atención al Señor, no al escombro, no a los problemas. Dirigió su atención al Señor. En el versículo 14 dice Nehemías: después miré y me levanté y dije a los oficiales, a los nobles y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dirigió la atención al Señor. Dice: acuérdense del Señor.
¿Y qué podían recordar? Bueno, todas las promesas, todas las bendiciones, toda la provisión que el Señor les dio en el desierto. Les dio agua, les dio maná, les dio sombra, les dio abrigo, les dio una protección completa, estuvo con ellos en el desierto. A eso quería que su atención estuviera. No en lo que estaban pasando. Dice, acuérdense del Señor. Si Dios hizo cosas grandes con su pueblo Israel, Dios ha hecho cosas grandes también en nosotros. Entonces, cuando estemos en una situación así, pues pensemos las bendiciones grandes, la respuesta, algunas situaciones que Dios ha traído a nuestras vidas, y eso va a fortalecer nuestra fe. Acuérdense del Señor. En tercer lugar, los animó a luchar por la familia, por sus familias. Es una de las cosas que más amamos nosotros. El mismo versículo 14 dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amados, yo creo que una persona hará todo lo posible por proteger a su familia. Les tocó una fibra muy sensible en su corazón para que pensaran en su hogar, en su esposa, en sus hijos, y eso también motivó a continuar en la tarea de la reconstrucción del muro, que no solamente pusieran atención en el Señor, sino también lo hicieran por su familia y por sus seres amados. En cuarto lugar, también Él despertó un servicio hacia los demás, un espíritu de apoyo mutuo. Dice en el versículo 15, de esta manera, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Se animaron nuevamente y dice el 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y el versículo 17 dice, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Se da cuenta, dice, unos trabajaban, otros vigilaban. Y eso es apoyarse mutuamente. Yo creo que, mis amados, en lo que estamos viviendo es tiempo también de apoyarse, de pensar en aquellos que están pasando necesidad, de tal vez de llamarles, de darles una palabra de consejo, de aliento, o también orar por teléfono. Un espíritu de servicio mutuo como iglesia, como hermanos en Cristo, es bien importante. Y por último, los llamó para que tuvieran un punto de reunión. Dice que estaban lejos el uno del otro, y les dice que donde sonara la trompeta, allí se reunirían. Por eso dice, el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y la orden era que cuando hubiera tal vez alguna alarma, algún peligro, el que tocaba la trompeta la haría sonar y todos se reunirían en un punto especial. Y yo creo que, mis amados, en el Espíritu estamos juntos, estamos unidos. Pero muy pronto, mis amados, muy pronto vamos a estar juntos también físicamente, aquí en la congregación, en nuestra bella congregación, gozándonos como familia y alabando al Señor unidos como el Señor nos ha permitido estos 25 años. Así que confiemos en el Señor y acordémonos de las maravillas que hizo en el pasado. Así que fortalezca su fe, mi hermano. Dios está con nosotros. ¿Le parece si oramos y damos gracias a Dios? Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta, Señor. Tu palabra en momentos de dificultad, como estaba pasando el pueblo y Nehemías, Señor, dirigiste a este hombre para animar al pueblo y sobre todo dirigir su atención a ti. Porque cuando pensamos en ti, Señor, nos acordamos
de las cosas grandes que has hecho en el pasado por nosotros. Y tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y volverás a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Señor, te damos muchas gracias porque podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ánimo, mis hermanos, estamos en comunicación siempre. Que Dios les bendiga.